un solo juego, ¿me entendés? Qué bueno que no me lo vaya. Buenas noches, voy a empezar la clase. Pues habíamos terminado la parte en la que les expuse sobre conciliación y arbitraje como mecanismos de solución pacífica de controversia en los que interviene un tercero y que le puede poner fin a una controversia con su acta de conciliación, podría ser, o con el laudo arbitral, ¿verdad? Ya vimos en el parcial número 2 el proceso judicial, que es otro mecanismo de solución pacífica de controversias que tiene que ver obviamente con la fuente jurisprudencial, por eso fue que lo vimos en el parcial 2. Y ese proceso judicial es de todos los procedimientos el más, vamos a decir, el de más alto nivel en cuanto a cesión de soberanía, ¿verdad? Cuando los estados someten una controversia ante la Corte Internacional de Justicia o ante la Corte Centroamericana de Justicia, definitivamente están cediendo su soberanía al más alto grado, porque la corte normalmente es una corte permanente, tanto la centroamericana como la internacional es una corte permanente. Entonces ceder ante ellas esa soberanía para que resuelvan su controversia significa un paso estatal muy delicado, ¿no? Hay estados que para llegar a esa posibilidad deben de cursar una suerte de autorizaciones internas del Estado, porque con ese tipo de sesiones de soberanía o de manifestaciones de voluntad a favor de la competencia y jurisdicción de la Corte o de una Corte para resolver una controversia particular del Estado, significa inmediatamente la posibilidad de que su territorio cambie cuando la controversia tiene que ver con fronteras. Entonces, dado que ese otorgamiento de competencia y jurisdicción puede cambiar el territorio, prácticamente entra en debate el tema constitucional, el proceso constitucional que debe de tener un Estado para el proceso constitucional que un Estado debe cursar para modificar la Constitución. Y como el territorio normalmente está descrito en la Constitución, pues ese es un tema muy delicado. Por eso es que algunas veces hay varios poderes involucrados para autorizar resolver una controversia ante una Corte. Casi que lo mismo ocurre cuando los estados van a declarar la guerra o cuando los estados van a hacer una paz, un armisticio. Eso también requiere de muchas autorizaciones de los poderes del Estado, porque a su vez en ese proceso de declaración de guerra, declaración de paz, en ese proceso intervienen muchos intereses soberanos, interviene posiblemente la pérdida o conquista de algún territorio, el dominio de algún territorio, o simplemente ceder y perder parte de su soberanía. Así que no creo que haga falta, salvo que ustedes tengan preguntas, no creo que haga falta ahondar más con respecto al proceso judicial, porque ya lo conocimos en el segundo parcial.
solo confirmarles que es uno de los mecanismos de solución pacífica de controversias que existe, y no cualquier mecanismo, sino que uno de los mecanismos más importantes. Como les dije en la última clase, no importa el orden en el que resuelvan las controversias mediante los mecanismos pacíficos, puede elegir uno después del otro sin a pura discreción del Estado o de los estados controvertidos. Pueden elegirlos varias veces, pueden utilizarlos varias veces, pueden hacerlo y fallar con uno, pero no fallar con el otro. Perdón. Y de esa forma, lo que tienen que tener como prioridad los estados es siempre buscar el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, y obviamente siempre buscar resolver la controversia, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de estos mecanismos de solución pacífica. Incluso podemos ver que Honduras ha llevado asuntos ante la Corte Internacional, por ejemplo. Y luego de recibir una sentencia de la Corte, nace el problema de la ejecución de la sentencia. Los estados perdedores de sentencias de la Corte se rehúsan a aceptarla y por ende a ejecutarla. Cuando estudiaba yo, mi tesis era justamente sobre la ejecución de las sentencias de la Corte, cuáles eran los desafíos de ejecutar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Y venía el tema en juego del artículo 94, párrafo 1, que habla de la obligatoriedad de las sentencias, el 94, párrafo 2 de la Carta, me refiero, que habla de acudir al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad ayude a ejecutar la sentencia o dé las recomendaciones que estimen necesarias para ejecutar la sentencia. El artículo 59, 60 y 61 del Estatuto de la Corte, el artículo 15 de la Constitución de la República de Honduras, y en fin, no solamente fuentes, sino que también experiencia, ¿verdad? Y ese tema de la falta de ejecución de las sentencias de la Corte tiene que ver mucho en particular con las sentencias que Honduras ha tenido y que no ha podido ejecutar de inmediato porque el Estado perdedor, en este caso Salvador, Nicaragua, Colombia, se han rehusado a ejecutarlas de inmediato porque se ven afectados por la decisión judicial. Eso constituye una nueva controversia. Y definitivamente no podríamos acudir a un mecanismo distinto que los que he expuesto para resolver esa nueva controversia. Porque si fuimos capaces como Estado de someter esa controversia a todos los procesos de solución pacífica hasta lograr una decisión judicial que es la que le pone fin, que es definitiva, que es firme, que constituye cosa juzgada y genera jurisprudencia, genera derecho, entonces no haría sentido usar la fuerza para resolver la parte ejecutiva o ejecutoria de esa decisión judicial. De allí que pasemos, luego de terminar esto, al otro mecanismo de solución pacífica, al otro mecanismo de solución de controversias que no es pacífico, ¿verdad? Que es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza también es un mecanismo de solución de controversias, natural del derecho internacional público. Sin embargo, es un mecanismo de solución de controversias no pacífico, y que antes de 1920 y antes de 1945 respectivamente, antes del final de la Primera Guerra Mundial, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, antes del nacimiento de la Sociedad de las Naciones, antes del nacimiento de la Carta de las Naciones Unidas, ese mecanismo no estaba prohibido. Ese mecanismo era un mecanismo utilizado consuetudinariamente por los estados. No fue hasta finales del siglo XIX que se generaron algunos tratados que intentan regular la paz y la guerra.
que intentan poner reglas, normas para hacer la guerra. Intentan poner prohibiciones de actos durante la guerra. Intentan proteger a los prisioneros de guerra, a los niños, a los ancianos, a las personas que se dedican a la parte médica de un estado, las escuelas, obviamente los asilos, los parques. Ese tipo de bienes o propiedades o objetivos no son objetivos militares autorizados por estas reglas que nacieron al final del siglo XIX, vuelvo a repetir, con, vamos a decir, una idea humanista para detener el flagelo que genera la guerra, que es principalmente la muerte de muchas personas involucradas en ella o parte de los estados involucrados en ella, y que a su vez pone en riesgo, con los avances de la tecnología militar y los avances de las armas, ponen en riesgo incluso la especie humana. Entonces, antes de ese final del siglo XIX, más aún, este mecanismo de solución de controversias era común para el derecho internacional, común para las relaciones internacionales, común para los estados. Los estados siempre han tenido, independientemente de su configuración jurídica, independientemente si eran ciudades-estado, si eran pueblos, si eran imperios, si eran reinos, si eran monarquías o si eran estados soberanos como lo son ahora, siempre han tenido dentro de su organigrama estatal una fuerza bélica, ¿verdad? Y también un presupuesto para la creación, compra, desarrollo de armas o de ciencia militar. ¿Por qué? Porque es parte de un Estado. Siempre lo ha sido. Claro está, con el nacimiento de la Sociedad de las Naciones y con el nacimiento de las Naciones Unidas, y mejor dicho, con la alerta de los estados y del mundo, personas también, de que el flagelo de la guerra podía terminar con la especie, entonces se prohíbe este mecanismo de solución de controversias. Se prohíbe por completo. O sea, ese mecanismo está prohibido por el derecho internacional. Si los estados fuesen obedientes de esa norma, no deberían haber guerras en el mundo, ¿cierto? Si trasladamos esa afirmación hacia el derecho interno, también si nadie violara la obligación de no matar en el derecho interno, pues no habrían asesinatos, ni homicidios, ni crímenes de ese tipo dentro. Pero como es normal en un ordenamiento jurídico, habrán algunos sujetos que violan la norma. Lo importante es que esos ordenamientos jurídicos sean capaces, ya sea en derecho interno o en el derecho internacional, de sancionar a aquel sujeto activo de la violación de una norma. ¿En defensa de quién? De ese sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Eso es una transición, es un proceso, ¿verdad? Los estados no pueden pasar de inmediato de hacer la fuerza, usar la guerra para resolver sus controversias, a ser un sujeto, una persona jurídica pacífica 100%. Aún con el nacimiento de la Sociedad de las Naciones y principalmente con el nacimiento de Naciones Unidas, el mundo, los estados del mundo continúan preparándose para la guerra siempre, continúan invirtiendo en ciencia militar, invirtiendo en las armas, comprando aviones militares, comprando o construyendo barcos, comprando armas, educando un ejército, formando un ejército, formando una escuela y un amor patrio casi nacionalista para poder enfrentar la posibilidad de que el día de mañana
su estado tengan que enfrentarse con otro con el uso de la fuerza. Preparar esa guerra, si la prohibición deseara alcanzar un estadio mayor absoluto, debería ser prohibido preparar la guerra. Sin embargo, no es la voluntad de los estados hacer eso. Los estados están de acuerdo con que el mecanismo esté prohibido, con el artículo 2.4 de la Carta, con la resolución 2625 que prohíbe el uso de la fuerza y otras muchas normativas internacionales que tocan ese tema. El mundo está de acuerdo con eso. Sin embargo, no ha hecho, vamos a decir, caso a la posibilidad de erradicar su ciencia militar o su presupuesto militar con ánimos de preparar una guerra. Y preparan la guerra los estados también para hacer la paz, ¿verdad? Persuadiendo o disuadiendo al otro estado de su capacidad, persuadiendo a un estado de su capacidad militar, perfectamente pueden evitar la guerra contra sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando un estado sabe que el estado vecino está armado, cuando un estado sabe que el estado vecino es capaz de atacarlo, de conquistarlo, de romper, entonces inmediatamente es posible que ese estado evite atacar al estado que se ha preparado para la guerra. Por eso, la preparación de la guerra, la preparación del uso de la fuerza, es una forma de hacer la paz. Si se fijan, la coexistencia pacífica de los estados más poderosos del mundo proviene de esa posibilidad de permítanme. Permítanme, voy a parar esos mensajes. Bien, voy a continuar. Entonces, si se fijan, ese mecanismo no ha limitado que los estados entonces generen su propia ciencia militar y sus propias armas o se preparen para la guerra. Pero como consecuencia de esa propia preparación, se ha evidenciado que el mundo también mantiene una paz, una tensión distendida, porque están persuadidos de la posibilidad de que la guerra nazca y que puedan ser atacados por estados más poderosos militarmente. Eso se llama la coexistencia pacífica. Después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, vino una guerra distinta, que es la Guerra Fría, la guerra ideológica, que tenía, vamos a decir, sus polos de acción en estados distintos de los que en realidad estaban en controversia, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esa Guerra Fría en un momento determinado se redujo a paz mundial cuando Unión Soviética y Estados Unidos estaban conscientes de que ambos tenían armas suficientes para hacer desaparecer el mundo o la especie humana. Entonces, como esa posibilidad era latente, el mundo ha tenido una coexistencia pacífica suprema. ¿Por qué? Porque al estar en paz los estados más poderosos del mundo, se quita el riesgo de que la especie desaparezca o de que las guerras hagan un estrago como ya lo hicieron en 1914 a 1919 y de 1939 a 1945. Con eso voy a dejar la clase hasta hoy, y si no hay inconveniente el lunes, o si no está prohibido tener las clases el lunes por la universidad, pues entonces nos vemos el lunes, si no hasta el martes. Buenas noches.
Buenas noches, abogado.